¿Sí? Para este ejercicio, yo voy a calcular el diámetro de taladro, perdón, el diámetro equivalente, ¿sí? Para estos datos, yo necesito conocer el diámetro de taladro, ¿sí? Le voy a poner como diámetro de taladro 114 milímetros. Y número de taladros de alivio, acá le voy a poner alivio porque aquí por lo general la mayoría se confunde, especialmente ustedes que recién salen o egresan, se confunden en los taladros de alivio, los taladros cargados y los taladros de precorte. Siempre suelen equivocarse. Ya está. Voy a colocar en los taladros de alivio, ¿sí?, su diámetro. ¿Cómo escribo el diámetro? Aquí en la parte superior van a encontrar el icono del diámetro. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Dónde? Diámetro de taladro, estos son diámetros, ¿sí? Todos estos son diámetros. Al diámetro equivalente le voy a llamar como D. Ya, voy a utilizar 10 taladros de alivio, ¿sí? Yo suelo utilizar siempre 10 taladros de alivio, 10 taladros que no se van a cargar, que se van a colocar en el frente. ¿En qué posición? En la siguiente, ¿sí? Aquí. Vaya, señor. Sí. Ojo, no quiere decir que ustedes lo hagan. Sí, esto va a depender mucho de ustedes. Aquí. Habíamos hecho nuestra sección, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ok. 10 taladros. Yo siempre hago de esta forma, señores. Y quiero que presten atención. ¿Sí? Empiezo por el medio. 1. Y ahí le doy el espaciamiento. 1. Me vengo para este lado, que por lo general siempre es acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el último taladro de alivio yo lo coloco en esta intersección, aquí. ¿Sí? Coloco la mitad de la distancia para colocar el último taladro aquí. 10 taladros que no se van a cargar y en esta posición yo los coloco. Coloco 10 ¿por qué razón? Para generar las caras libres en múltiples direcciones y generar la voladura de destrozo en toda la parte del medio, ¿sí? Porque ahí, aquí en medio, en la parte del medio, se centra la mayor carga posible. Es donde se va a iniciar la detonación, como ya lo hemos visto. Ahora, en algunos casos, dependiendo del tiempo, dependiendo del operador, ¿sí?, solo coloco 9. Y en otros casos solo coloco 8. ¿Sí? Obviamente la distribución cuando son 8 varía, ¿verdad? Coloco, me enfoco siempre en las laterales. Aquí. 5, 6, 7. Y el último taladro, ¿sí?, lo coloco bien a este lado o bien a este lado. En cualquiera de las dos direcciones. Sí, pero ese es mi criterio, ¿no? Ustedes van a tener a través de la experiencia y a través de la práctica diferentes formas de generar los taladros de alivio. Ok. ¿Por qué tengo las unidades en metros y en pulgadas? ¿Sí? Porque luego yo voy a utilizar, para la perforación, voy a perforar en milímetros. ¿Sí? Voy a perforar en milímetros. Para la detonación voy a utilizar metros, porque voy a enfocarme en los metros de avance. Y para el cálculo del burden, del factor de seguridad, yo voy a utilizar metros. ¿Sí? Así que voy a hacer la conversión. Voy a convertir de milímetros a metros y a pulgadas.
utilizo esta fórmula que es convertir. Ahí me dice el número, luego desde qué unidad voy a buscar milímetros. La unidad de milímetros está en su unidad universal. ¿Cómo es unidad? ¿Cuál es unidad universal? mm. ¿Sí? Milímetros. ¿Y a qué lo quiero convertir? A metros. ¿Sí? A metros. Le doy Enter y me sale que la conversión es 0.114. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer sin equivocarme? ¿Sí? A ver, si Gemini, ChatGPT, convertir 114 milímetros a metros y pulgadas. ¿Sí? Es lo que hacen sus compañeros de la sección C. Porque no se fían en él. Ahí está. Tiene que salirme 0.114 metros y 4.49 pulgadas. ¿Sí? Pero acá utilizo lo mismo, convertir, ¿sí?, de metros a pulgadas. ¿Sí? O puedo convertir de milímetros a pulgadas. Bueno, voy a empezar haciendo de metros a pulgadas. ¿Cuál es la unidad internacional de pulgadas? IN, ¿verdad? Acá dice IN equivale a pulgada. Ya está. 4.48, ¿verdad? Lo mismo que ChatGPT me botó. Ahora, pueden hacerlo de esa forma, con esa fórmula, o simplemente como lo dice ChatGPT. Dividan entre 1000. A 114 divídanlo entre 1000. Y al otro, divídanlo entre 125.4. ¿Sí? Es este entre 25.24. ¿Sí? Me sale 4.5 y 4.49. ¿Sí? Hay diferencia, ¿verdad? Debe ser las unidades. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Yo utilizo el convertidor para que me muestre la unidad más exacta. ¿Sí? Ahora, ¿podría calcular mi diámetro equivalente? Sí. Ya todo está listo, ¿verdad? Para calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Voy a ir a la fórmula. La raíz del diámetro sin cargar por la raíz cuadrada del diámetro cargado. El número de taladros residuos. Voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar en mi Excel. Listo. ¿Cuál es mi fórmula? Diámetro equivalente va a ser igual al número de taladros cargados, 114, lo voy a multiplicar por la raíz, ¿sí?, de los taladros en líquido. ¿Cuánto me sale? 360.50 milímetros. ¿Sí? Ese es mi taladro, ese es mi diámetro equivalente. Ahora, ¿el diámetro equivalente? Aquí está la fórmula, miren. Diámetro equivalente es igual al diámetro de taladro cargado, 114, ¿sí? 114 multiplicado por la raíz, ¿sí?, por la raíz de n. ¿Y qué era n? Número de taladros. Número de taladros de líquido, ¿sí? 10, ¿sí? Para mí son 10. Listo, 360.49. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces los trabajadores, dependiendo mucho de las características de la roca y del frente de trabajo, ya saben que el diámetro equivalente sin necesidad de calcularlo. Nosotros necesitamos calcular los parámetros para estar seguros de lo que se está haciendo. Pero los trabajadores, de forma empírica, al ojo, ya tienen el diámetro equivalente, ¿sí?, por la misma experiencia, por la misma rutina. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, calcular el diámetro de taladro cargado. ¿Sí? Aquí no quiero que se confunda. El diámetro de taladro cargado, conociendo el diámetro equivalente, ¿sí? Si conocemos el diámetro equivalente, 360.50, yo podría determinar el diámetro de taladro cargado, sí, ¿verdad?
Número de taladros de alivio va a ser lo mismo, 10. ¿Sí? 10 taladros. Ahora, si mi fórmula es la siguiente, si tengo esto en la fórmula, ¿sí? Voy a despejar la fórmula, ¿verdad? Diámetro equivalente es igual, ¿sí?, al diámetro del taladro cargado multiplicado por la raíz cuadrada de n, ¿verdad? Listo. Tengo mi número de taladros de alivio, tengo mi diámetro equivalente. Voy a calcular este diámetro, ¿sí?, del taladro cargado. Diámetro del taladro cargado va a ser igual al diámetro equivalente, ¿sí? Si le está multiplicando pasa dividiendo, ¿verdad? Listo. Ahí está. A ver, ¿cuánto le sale? Le debe salir lo mismo, ¿no? A ver. Aquí. Diámetro equivalente sobre la raíz de... La raíz de 114. Y algunos más. 114.00011, ¿verdad? Eso es lo mismo, ¿verdad? ¿Otra vez? Aquí. Esta es mi fórmula, ¿cierto? Diámetro equivalente sobre la raíz de n, ¿verdad? Ok. Diámetro equivalente, ¿cuánto es mi diámetro equivalente? 360.5. Sobre la raíz de 10, ¿sí?, la raíz de n. Y n es mi taladro de alivio. Diámetro equivalente sobre la raíz de n. Ya está. 114.0011. Ahora, ¿qué pasa si es que mi diámetro equivalente ya no es 360? El operador me dice que mi diámetro equivalente es 250. Mi diámetro de taladro cargado va a ser 79. Bien. ¿Sí? Wow. Eso sí es grande. Ahora, ¿puedo convertir este diámetro de taladro cargado en milímetros a metros? Sí, ¿verdad? Aplicando lo mismo. Y podré calcular este diámetro o convertirlo a pulgadas también. De metros a pulgadas. Ya está. Sí, pero como estamos calculando con 360, la vamos a dejar así. ¿Sí? Ahí está. Allá, acá está. Esto, ahí va acá. ¿Sí? Me tiene que salir lo mismo, ¿verdad? Tengo dos formas. Cuando conozco el diámetro equivalente y cuando conozco el diámetro del taladro cargado. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Podrían hacerlo sin necesidad de... solo con una calculadora. No, Alex. También. Ok. Vamos ahora a las dimensiones del túnel. ¿Sí? Ustedes lo tienen en su Excel. Yo no. Lo voy a escribir. Item. Símbolo. Valor. Y unidad. Yo lo coloco de esta forma para ordenar mis datos. ¿Sí? Obviamente esto va a depender mucho de ustedes. Altura, ancho, hastiales, radio, diámetro, perímetro de hastial y corona, área, perímetro total y área, ¿sí? Hasta aquí. Son datos que ustedes ya tienen. Yo lo voy a escribir nuevamente y voy a nuevamente introducir la fórmula. ¿Cuál era la altura?
¿Cuánto eran las hastiales? 5. ¿Cuánto era el radio? 10. ¿Cuánto era el diámetro? 6. ¿6? Ya. ¿Cuánto era el perímetro de las hastiales y la corona? Es el primero. ¿Se acuerdan? No, es el perímetro. La hastial más la segunda hastial El perímetro. por pi Creo. más 19.42, creo que. 19.42. ¿sí? Sí. Wow. 19.42, ¿sí? 19.42 era el perímetro de las hastiales y la corona. Y estábamos a discusión con ustedes, ¿no? ¿O sí? Del perímetro. ¿Sí? Estábamos en la discusión del perímetro. ¿Es el perímetro correcto? ¿Qué piensan? Señores, ¿era el perímetro correcto? Sí. ¿Seguros? A ver, pongan el ChatGPT. Para una sección de 6 por 8, ¿cuánto es el perímetro? Aquí, nosotros habíamos calculado para el sostenimiento, ¿sí? Aquí, habíamos hecho 2 dibujos, ¿verdad? No soy buen dibujante y menos sin mouse. ¿Sí? Habíamos determinado nuestra sección, ¿sí? Habíamos calculado el perímetro de esta semicircunferencia y habíamos determinado el perímetro, ¿sí? Sin considerar la base, ¿sí? No habíamos considerado esta base, ¿sí? Así nos salía 19 con todo, ¿verdad? Pero aquí vamos a considerar la base porque vamos a reventar a esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es nuestro ancho? 6, ¿verdad? Nuestro perímetro total de las hastiales, la corona y la base es 25.24, ¿sí? Y nuestra área la tenemos, ¿no? Pi por radio elevado al cuadrado sobre 2 a eso le voy a sumar el ancho por hastial. El ancho por hastial. 44.3. ¿Tienen así? ¿Sí? 113, bueno, sí. Sí. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Bueno, lo que no. Era 44.49. Por radio elevado al cuadrado sobre 2 más la hastial por el ancho. ¿Sí? ¿Está bien? 44.13. ¿Ustedes tienen 44.49? No, 44.3. 44.3. ¿Está bien? Sí. Vaya. Listo, ya tenemos las dimensiones. ¿Sí? Ahora vamos a ir, una vez que hemos calculado las dimensiones, vamos a ir al avance. ¿Sí? Cálculo de avance. Acá van a poner cálculo, ¿sí? De avance. Primero, avance teórico, eficiencia, avance real, volumen teórico, volumen real, densidad de roca y tonelaje real. ¿Sí? Ok. Tengo estos valores, vamos a calcular. ¿Sí?
Para esto, voy a mi cuadrito, ¿sí? Al cuadrito que he calculado. Aquí está. ¿Sí? Voy a mi abaco, esto es una captura de pantalla, ¿sí? Lo copio y lo pego a mi Excel. Aquí. Voy a dejar un poco para poder visualizar. Ya está. ¿Cuánto era mi diámetro equivalente? 360.5. ¿Sí? 360. El diámetro está por acá. ¿Sí? Por acá está el diámetro. Nos hemos sido muy extremos, pero bueno. ¿Sí se mira? Ya está. 360 es nuestro diámetro equivalente. ¿Cuánto de avance tendré? 6 metros, ¿verdad? Listo. Entonces empiezo. Cálculo de avance. Ya está. Avance teórico. ¿Cuánto es nuestro avance teórico? 6 metros, ¿cierto? Es lo que teóricamente tengo. La eficiencia. ¿Cómo yo determino la eficiencia? ¿Sí? Ya tengo que en esta parte, sí, en este borde, justo en la esquina, se encuentra mi diámetro equivalente, 360. Entonces, si mi diámetro fuera 127, yo hago lo mismo, ¿verdad? Coloco en el 127 y creo una forma, ¿sí? Y justo donde intersecta ese valor, ¿sí? Lanzo mi línea. Hasta aquí. ¿Sí? Ahí. ¿Cuánto tengo como eficiencia? ¿Cuánto es mi eficiencia? 127. Ahí. 81, ¿no? Señores, 81. Sí. Está entre el 80 y el 82, ¿verdad? Podría decir que es 81. Pero como yo tengo 360, ¿sí? Y se encuentra en la parte superior, ¿sí? Aquí, en la parte superior, yo voy a hacer un poco más mi línea. ¿Sí? Ahí. Yo tengo para elegir dos cosas. Puedo elegir 100 o puedo elegir 99. ¿Sí? Ambos son válidos. Bueno, ahora, ¿cuál elijo? Va a depender mucho de ustedes. ¿Lograré una eficiencia al 100%? Teóricamente podría ser, pero en la realidad existen algunos elementos que me impiden que mi eficiencia sea del 100%, pero sí podría darse. Le voy a colocar una eficiencia del 99%, ¿sí? Listo. Avance real. Cuando los operadores o los equipos perforan, ¿sí? Cuando los equipos perforan, imagínense que este sea el frente, viene la persona, ¿sí? Como son 6 metros, imagínense que la vida no es mecanizada, ¿sí? Y perfora con jacket, ¿verdad? Ahí en su jacket, y el operador empieza a perforar, ¿verdad? Empieza a perforar este orificio, perfora, la misma vibración genera ¿qué? Una pequeña desviación, ¿sí? La carga de la máquina más el peso, más la vibración, ¿qué hace? Que el taladro se desvíe. No solamente ocurre con las personas, ojo, también con los equipos, ¿sí? Y quienes operan los equipos, ¿quiénes son? Personas. Entonces, va a llegar un punto en donde esta desviación se va a ver en un pequeño porcentaje, en un grado, ¿sí? Y este grado, este margen de error, ¿sí? Por lo general oscila entre el 0.001 metro por cada metro de avance, ¿sí? Entonces nunca voy a perforar a los 6 metros completos, siempre voy a perforar menos, ¿sí? Ahora aquí añádele que van a colocarle el taco y otros elementos más.
Entonces el operador no va a perforar los 6 metros. ¿Sí? Es imposible que el operador lo haga. Siempre va a perforar 10 metros menos que el avance real. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle 5.90, ¿sí? De avance real. ¿Puedo determinar el volumen teórico? ¿Puedo determinar el volumen teórico? Sí, sí, sí. ¿Cómo? No sé, él sabe. ¿Sí? Al área lo voy a multiplicar por mi avance teórico. Voy a tener 264 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Sí, señores? ¿Y puedo calcular mi volumen real? ¿Sí? Aquí. ¿Cómo calculo? Recuerden, tengo dos elementos, teórico y real. Volumen teórico ¿sí? Y volumen real. Para calcular mi volumen me voy a centrar en el área, ¿sí? En el área. Tengo área 44.13, lo voy a multiplicar por mi avance real, ¿sí? Ahí está. Tengo una pequeña diferencia, ¿verdad? 4.40 metros cúbicos de diferencia. Es una diferencia menor, ¿sí? Pero igual tiene o es necesario que ingrese al cálculo del volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes revienten la sección, ustedes van a tener esto aquí. Van a perforar, ¿sí? Su malla, van a volar y a los 6 metros, a estos 6 metros, ¿sí? Ustedes van a tener un volumen y ese volumen está acá, en el suelo, ¿sí? Con la densidad de la roca van a calcular un tonelaje y eso es lo que se va a mirar en esos 6 metros por el día de trabajo, ¿sí? En una guardia. Densidad de roca, ¿sí? Yo voy a ponerle la densidad de roca de 2.70, ¿sí? 2.70 toneladas por metro cúbico. ¿Podré tener un tonelaje? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? El volumen por la densidad de roca. El volumen por la densidad de roca, ¿cierto? El volumen, ¿sí? El volumen teórico, el volumen real. A mí Real. en este punto ya me interesa lo real. Es punto real. Por 2.70. 703 toneladas. Es lo que voy a mirar en ese frente. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Ahora, si no me creen, ¿sí? Aquí. 260 metros cuadrados a tonelada. Aquí le he dicho que sé. Ahí está. 702 toneladas. ¿Tengo eso? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿pero qué necesito para volar esto? Explosivos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. O lo que ustedes conocen como cabún cabún, ¿no? Lo conozco como israelita. Ah, Características del explosivo. Ok. Características del explosivo. Listo. Aquí también, voy a poner lo mismo. A y D. Símbolo, valor y unidad. Ya, primero, tipo de explosivo. Velocidad de detonación. Densidad del explosivo. Presión de detonación. O también llamado POD. Este POD va a estar en megapascales, ¿sí?
megapascales y esta presión va a estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es lo que habíamos dicho en la parte teórica. POD en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más? Vamos. Ingeniero, ¿y cómo sacas estos datos? ¿O de dónde salen? ¿Sí? Voy a irme aquí y voy a buscar un explosivo. ¿Sí? Voy a entrar a la página de FAMESA y voy a buscar las características del explosivo. Voy a utilizar un ANFO en forma de PRITS. ¿Sí? Yo siempre he utilizado esta característica, este explosivo, porque es mucho más potente. ¿Sí? Yo soy un poco extremista, así que siempre utilizo ANFO en forma de PRITS, cuando tengo la posibilidad. A ver, característica del explosivo. Ya está. A ver, vamos a ver a Dino. Ya. Dino Nobel. Acá está. Tengo dos características o dos agentes de soldadura. El Austin Powder, que es la composición finalmente, y otra propiedad. Valor nominal, límite de temperaturas. Acá hay varios. A ver, acá. Ahí está. Tengo. Acá. Voy a ingresar a la ficha técnica del explosivo que voy a utilizar. Yo lo estoy buscando, pero en las minas, en general, en el almacén, ya tienen los de logística, los encargados del almacén, tienen la ficha técnica del explosivo. Ellos te van a facilitar su ficha técnica y ustedes van a tener esa información. Si tenemos dos tipos de agentes de voladura: nitrato de amonio en forma de PRITS mezclado con óleo, ¿sí? Y se fabrican dos tipos, ¿sí? Acá tenemos el Austin Nite común, compuesto por nitrato y mezcladas, y compuesto por nitrato de amonio, aluminio, ¿sí? Y gasóleo. La adición del aluminio incrementa la disponibilidad energética respectiva al ANFO. Entonces es mucho más potente. Yo voy a utilizar ese. ¿Sí? O, bueno, voy a utilizar la común. Acá están sus características. ¿Sí? Así es como viene. ¿Sí? Un saco. Un saco del explosivo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me interesa a mí? Bueno, esto de la vida útil, la seguridad, eso es para el encargado del almacén. A mí lo que me interesa es, acá está, densidad, ¿sí? Densidad. Yo voy a utilizar el común, 0.78, ¿sí? De densidad. Tipo de explosivo, voy a ponerle el de acá. Ese es su nombre. Yo voy a ir al almacén, voy a registrar la salida de este explosivo, ¿sí? Acá no agregué densidad, ¿o sí? Acá no agregué. Bueno, sí está, mira, acá está. Densidad de explosivo, 0.78, ¿sí? 0.78 gramos sobre centímetro cuadrado. Luego, velocidad de detonación, ¿sí? O también llamado el famoso VOD. ¿Sí? ¿Cuánto es la velocidad de detonación? 3.400 metros por segundo. Listo. Presión de detonación, ¿sí? Este VOD ustedes lo van a calcular, ¿sí? En algunos explosivos ya te
viene la presión de detonación, ya te viene ese valor. Si es que no, ustedes lo van a calcular, ¿sí? Acá tenemos la potencia relativa en peso, tenemos el calor del explosivo y el volumen que genera, ¿sí? Entonces, con estos datos yo podría calcular la presión de detonación o la presión que ejerce el explosivo. Y si no, voy a aplicar la siguiente fórmula, que ustedes la van a aprender en el curso de voladura. Pero les estoy enseñando ahora para que en el curso de voladura digan, sí sé calcular, ¿sí? La presión de detonación está en megapascales. Para ello, yo voy a hacer lo siguiente. La densidad del explosivo la voy a multiplicar por el volumen la velocidad de la detonación o la velocidad de la onda elevado a la cuarta. Al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. Sobre 4. Y a esto lo voy a multiplicar por un factor de 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? ¿Podría calcular la presión de detonación? Sí, ahí está la fórmula. Aquí. Ojo, la unidad es megapascales. ¿Sí? A ver, voy a aplicar la fórmula que está en la derecha, en el eje, ¿sí? Densidad del explosivo, lo tengo, ¿verdad? A esto le voy a multiplicar la velocidad de detonación elevado al cuadrado. ¿Sí? Entre 4. Multiplicado por 10 elevado a la menos 3, ¿cierto? ¿Cuánto tengo como velocidad, presión de detonación? 2254.2 megapascales. ¿Sí, señores? ¿Se entiende? Ya, a ver. Para calcular la presión de detonación, voy a utilizar la siguiente fórmula. Presión de detonación es igual a la densidad del explosivo, ¿sí? Ahí la tengo, 0.78, multiplicado por la velocidad de detonación elevada al cuadrado, que también la tengo, sobre 4. ¿Sí? A esto le voy a multiplicar por un factor de 10 elevado a la menos 3. Aplico la fórmula, ¿sí? Densidad de explosivo, conocido. Velocidad de detonación, conocido. 10 elevado a la menos 3. 2254.2 megapascales. Ahora, acá tengo otra presión de detonación, pero está en kilogramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Acá, kilogramos por centímetro cúbico. Para esto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a convertir de megapascales a kilogramos sobre centímetro cúbico. Aquí, si no me creen, ¿sí? Aquí, vamos a buscar de kilogramos, de megapascales a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí está, miren. Un megapascal equivale a 10.19 atmósferas. Entonces lo tengo que multiplicar por 10.19. ¿Sí? ¿Cuántos megapascales tengo? 2254. ¿Cuántas atmósferas tendré? 22.984. Vamos a ver si es así. A este valor lo voy a multiplicar por 10.19. Ahí está. ¿Sí? 22.970. 22.984. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Bueno, al final, ¿qué es lo que manda? La conversión del eje. 10.19. Ahí está, 10.19. Aquí utilizo 3 decimales, acá solo utilizo 2. ¿Sí? Si quiero hacerlo así, ahí está, ¿verdad? Ahí tengo mi 22.986, 22.984. Ahí tengo mi diferencia, ¿cierto? Están en los decimales. Pero yo voy a utilizar 10.19. Bueno, también puedo utilizar esto, en realidad. Ok, listo. Continúo. ¿Sí? Esta fórmula
Ustedes lo van a aprender en voladura, pero ya les estoy enseñando esta fórmula. En la semana número 10 van a aprender esta fórmula. De repente, continúo. ¿Sí? Valor, unidad. Diámetro de tal lado. Este diámetro va a estar en metros. ¿Cuánto habíamos dicho que era nuestro diámetro? ¿Cuánto era nuestro diámetro? 0.114 metros, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Presión de detonación. Esta presión va a estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto era esta presión? 20.970. Listo. Ok. Ahora, aquí, sí, no les he enseñado a calcular este UCS, pero les voy a dar como dato. Resistencia a la compresión de la roca ajustado en campo. Ya está. ¿Sí? El valor va a ser el siguiente: 12.221,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este dato no les enseña a calcular. ¿Sí? Lo voy a poner como amarillo y como negrita, ¿sí? Porque es algo que tengo que enseñar después. ¿Sí? Pero la resistencia a la compresión uniaxial de la roca se tiene que ajustar, ¿sí? Y esto tiene que estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Yo lo tengo en megapascales, así que tengo que hacer el ajuste, corregirlo y convertirlo a kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Que es simplemente una conversión y una multiplicación. Se los voy a enseñar después. Área de excavación, ¿sí? Área de excavación. ¿Cuánto es mi área? Señores, 44.3. 4.3. metros cúbicos. ¿Qué más? Factor de carga. Listo, factor de carga. ¿Sí? Acá, FC. Mi factor de carga está en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto era mi factor de carga? ¿Se acuerdan? No lo calculamos, ¿no? No se lo calculamos. ¿Cuánto era mi Era factor de carga? 0.55. 0.55, ¿cierto? Ya está. Factor de carga. ¿Sí? ¿Cómo calculé ese 0.55? ¿Sí se acuerdan, cierto? Sí. ¿Sí, señores? Claro. ¿Sí? Sí. Ya. RQD. ¿Sí? 50. Raw Quality Design. ¿Sí? Calidad de roca de diseño. ¿Cuánto era? 50 y 5. 55. 55 más. 55. 50%. Listo. Tengo todo lo necesario para aplicar la fórmula. Factor de seguridad. De carga. Factor de seguridad, orden, ¿sí? Y la unidad. Ok. Voy a empezar por el núcleo. ¿Sí? Voy a empezar por el núcleo. ¿Cuánto es mi factor de seguridad? Aquí. Recuerden, el factor de seguridad. ¿Dónde está? Ven. Acá está. Voy a copiar este.
¿Sí? Factor de seguridad. Acá tengo yo factor de seguridad para el núcleo 2, para el contornos 3, para arrastre 4, para corte 5, para arrastre 6. Ese es el orden en el que van a salir los talados, ¿sí? Del 2 al 6. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Núcleo, contorno, arrastre, corte y arranque. Ahí está. Listo. La unidad va a ser metros. Ok, empiezo. Sí, mi fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Primero, diámetro de talado. ¿Sí? Diámetro de talado. Bueno, la fórmula me dice que agarre primero la presión de detonación, pero al final voy a aplicar lo mismo. ¿Sí? Diámetro de talado, 0.114. ¿Sí? Lo voy a multiplicar por presión de detonación. Ah, no, ahí está. Diámetro de talado, 0.114. Aquí mismo. Donde dice Bn igual diámetro de talado. Multiplicado por presión de detonación por, ¿qué más? Factor de carga. ¿Sí? ¿Cuánto es el factor de carga? Ahí está. Por área. Listo. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí voy a multiplicar primero ello. Luego lo voy a dividir entre factor de seguridad, ¿sí? Acá está. Este es mi factor de seguridad, 2. Lo voy a multiplicar por la resistencia a la compresión uniaxial de la roca. Ese dato que todavía no les he enseñado. Por RQD. ¿Sí? Y a todo esto le voy a sumar 1. Ahora, como son valores que se van a quedar fijos, los voy a fijar. Voy a fijar este, voy a fijar este, voy a fijar este. En realidad voy a fijar todos. Uy, ¿qué pasó? Salió. A ver, de repente la fórmula está mal. No, está bien. Esto me lo voy a fijar. Ya está. 70, 61, 62, 65, 64, 70, 63, 66. ¿Está bien? Más 1. Ya, vamos a corregir. Diámetro de taladro. Le voy a quitar los paréntesis. Acá tengo 3. Acá tengo 2. Tengo 4. Otra vez. Primero, este 61, 0.114. Lo voy a multiplicar por presión de detonación. 2200. ¿Ya? ¿Está bien? Por T65, 0.55. Por T64, 44.13. Voy a cerrar paréntesis de 70. 2 por T63. 63 es la
resistencia a la compresión inicial en capa debe 66 por el factor carga. Ya valió. Ya, ok, acá. Sí, acá. ¿A ustedes les sale? No. 0 punto. Ah, ya, sí les sale. Ok. Si a ustedes les sale, estamos bien. 0.63, ¿verdad? Listo. Lo que van a hacer es van a fijar todo menos el B70, porque el factor de seguridad va a avanzar según los taladros que se van a crear en los contornos, en los arrastres, en el corte y en el arranque. ¿Sí? Van a fijar todo. Y ahí ya tienen su cálculo del burden, del núcleo, contorno, arrastre, corte y arranque. .63 metros, ¿sí? Ok, yo lo voy a escribir 0.63, 0.46, 0.37, 0.32, 0.29. Esto es lo que me interesa. Y aquí voy a empezar mi diseño. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar. Ya dibujé mis burden, ya dibujé mis desplazamientos, ya dibujé todo. Voy a continuar, ¿sí? Voy a colocar item, símbolo, valor, unidad. Listo, voy a continuar. Perímetro de la sección. Distancia entre taladros. Factor de carga. Sección o área del túnel. Cantidad de taladros teóricos. Cantidad de taladros reales. Factor de carga. Avance de perforación. Factor de condición de taco. Taco, longitud de carga, volumen del túnel y carga de explosivo total. Listo, señores, vamos a empezar por acá. Perímetro de la sección, ¿sí? Perímetro de la sección, ustedes la tienen, ¿verdad? ¿Cuánto es nuestro perímetro? ¿Cuánto? ¿Perímetro? Perímetro total, 25. 19 Factor de carga, 0.55. 0.55, ¿verdad? Sección del área o túnel. Ay, perdón, estoy equivocando. Acá. Perímetro de la sección 25. Distancia entre la periferia, ¿sí? Aquí. Distancia entre la periferia. ¿Cuáles son los taladros de la periferia? El contorno. ¿Sí? Son los contornos. 0.46. Listo. Factor de carga 0.55. Ojo, la periferia son los contornos, ¿sí? Aquí nos van a equivocar.
kilogramos sobre centímetro cúbico. Sección del área o del túnel. ¿Cuánto era nuestra sección? 44.13 metros cúbicos. Cantidad de taladros teóricos, ¿sí? Aquí. Para calcular nuestros taladros teóricos, ¿cuántos taladros se van a perforar y se van a volar? Voy a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Voy a redondear mis taladros. Redondear, ¿sí? Taladros. Quiero números enteros. Ya. El perímetro lo voy a dividir entre la distancia entre la periferia. O sea, primero voy a empezar con la parte superior. ¿Cuántos taladros me van a entrar en la parte superior? En la parte superior del contorno, ¿sí? ¿Cuántos taladros me van a entrar? Y luego, ¿sí? Voy a multiplicar el factor de carga por la sección. Por mi sección. 80 taladros. 80 taladros van a entrar en todo este aquí. Puede dibujar 1, 2, ¿sí? Aquí. Van a entrar 80 taladros en toda esa frente de trabajo. 80. Ahora, yo tengo que calcular aquí. Voy a buscar una máquina que se me hacerla ya. Malla de perforación. Ya está. Ahí está. 80 taladros van a entrar distribuidos en esta malla. ¿Sí? Ahora, si quieren verlo algo así, aquí está. Ahí está. 80 taladros van a entrar en el lado izquierdo. En mi sección van a haber 80 diámetros. ¿Sí? Ok. Ahora. Allá, la fórmula. Primero, voy a multiplicar, perdón, voy a dividir mi perímetro entre mi distancia entre la periferia, entre la parte circular, semicircular. Y luego voy a multiplicar el factor de carga por la sección. ¿Qué pasa si yo le quito o si yo no lo redondeo? ¿Qué pasa si yo no lo redondeo? Me va a salir 79 taladros. 79.54. ¿Sí? No hay 79, no hay taladro y medio, ¿no? Por eso lo redondeo. Por eso utilizo la fórmula de redondear, para que sean 80. Ahora, yo tengo que dibujar los taladros y tengo que asegurarme de que los 80 ingresen. ¿Sí? Podría no entrar 80, podría ser menos. ¿Sí? Recuerden que esto es teórico. Recuerden que esto es teórico. ¿Sí? Ojo, es teórico, no es lo real, es lo que ustedes calculan. ¿Sí? Lo real es lo que hay en la operación. Factor de carga. ¿Cuánto es nuestro factor de carga? 0.55, ¿verdad? Listo. Avance. ¿Cuánto habíamos dicho de avance teórico? 6 metros, ¿verdad? Sí, avance teórico. Y aquí ustedes pueden jugar con el avance real, ¿sí? Para determinar cuánto explosivo va a ingresar. Factor de condición de taco. ¿Sí? En minería subterránea y minería superficial el taco está entre 0.25, 0.2 y 0.3. ¿Sí? Yo le voy a colocar lo máximo, 0.3. El taco. ¿Sí? Si yo estoy colocando en mi sección, ¿sí? Imaginen que tienen una distancia de 6 metros. ¿Sí? Imaginen que esta distancia es de 6 metros. ¿Sí? Y yo voy a colocar aquí el taco, ¿sí? 0.3. ¿Cuánto tendré de distancia cargada? ¿Cuánto tendré de distancia cargada? 5.7, ¿verdad? Porque le resto. Ahora, para yo calcular el taco, ¿sí? Voy a multiplicar ¿qué cosa? Voy a multiplicar el avance por el factor de condicionamiento del taco. ¿Sí? Tengo 1.8. 1.8
¿sí? Yo lo voy a dejar con taco, no lo voy a cargar. Es 1.8 metros que no se cae. Que aquí se le coloca el taco. ¿Sí? Ojo, esta distancia está incluida en los 0.3 metros. ¿Sí? Ahora, para que lo vean mejor, si ustedes han llevado superficial, ¿no? No. Todavía no. Ya, aquí. Imagínense que esta distancia son 6 metros. ¿Sí? Aquí. Este va a ser. Obviamente, en ingeniería subterránea no perfora hacia el piso, ¿no? Perfora al revés, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, ¿no? Señor Osvaldo, ¿verdad? Vertical, de frente. ¿Sí? Si fuera superficial, obviamente sería así, ¿no? 15 metros. Pero para que lo entiendan, lo voy a hacer de esta forma, ¿ya? Pero en realidad es inclinado, ¿sí? A 90 grados. Ok. 1.8 le voy a colocar el taco, ¿sí? A 1.8 metros. Y lo demás lo voy a cargar. ¿Sí? A ver. Longitud de carga. ¿Sí? Para calcular la longitud de carga voy a restar los 6 metros de avance menos El taco. el taco. 4.2. 4.2 es lo que falta. En el taco era el avance de perforación por... En el taco, el avance de perforación por el factor de acondicionamiento. Vamos a irnos a superficial. ¿Cuántas son las barras de perforación? 15 metros, ¿verdad? Perforo 15 metros, ¿cierto? Ok, si perforas 15 metros, 4.5 van a ser solamente para el taco y 10.5 es lo que voy a cargar. Ahora llevémoslos a subterráneo. Yo no perforo 15 metros en subterráneo, perforo según mi avance 6. 1.8 van a ser para el taco y 4.2 es lo que yo voy a cargar. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es el volumen de mi túnel? ¿Cuánto es el volumen del túnel?